Bienvenidos mis rebeldes, los saluda el Lobo Blanco y en esta nueva edición de El Rupturista quiero platicar con ustedes de un problema sumamente trascendental para la humanidad, uno que seguramente resonará en los ecos del futuro de la humanidad y que lo que hayamos hecho, cada uno desde su pequeña o gran trinchera, marcará en muchos aspectos a las nuevas generaciones de nuestra especie y el cómo concluya este conflicto marcará muchos discursos y muchas ideologías en el futuro de nuestra humanidad. Me refiero al genocidio a manos del Estado nazi de Israel en contra del pueblo palestino. Palabras que quizá y adjetivos que puedan parecer no relacionados y muy fuertes. Sin embargo, yo les aseguro que no es así. Pero antes de explicar por qué utilizo estos adjetivos, quiero decirles el por qué también es importante nombrar a las cosas tal cual son, con la verdad. Y es que si en un discurso no decimos y no utilizamos correctamente nuestro lenguaje, si no nos expresamos ante las situaciones que vemos y que acontecen en pues tal como son en la realidad, entonces las marginamos, les disminuimos su valor. Y no podemos hacer eso, porque entonces dejamos que los opresores, y en este caso los asesinos, ganen, que su discurso quede marcado por sus agendas y que al final, si ellos vencen, les termine pues colocando en una posición satisfactoria a sus intereses. Es por ello trascendental utilizar correctamente el lenguaje y que el lenguaje exprese todo de la realidad que vivimos. Y en este caso, el Estado de Israel se está comportando como un Estado nazi, tal como ellos sufrieron el nazismo alemán en la Segunda Guerra Mundial, y poco antes ya, de hecho. Ahora ellos están torturando y matando a un pueblo con tal de ellos conquistar todo el territorio de la región de Palestina. Y también están tratando de justificar pues sus acciones con el pasado, que sí fueron un pueblo perseguido, un pueblo marginado, pero no solamente por la Alemania nazi, también por sus propios aliados. La Europa occidental y actualmente poderosa, los estadounidenses y muchos otros lares del planeta fueron marginados el pueblo judío. Y claro, esas potencias estaban en deuda, no solamente históricas, también ya estaban en deuda porque los judíos tenían muchas inversiones en diversas industrias de estas potencias occidentales que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y la forma que encontraron para convenir y agraciarse con el pueblo judío, pues fue cumplir su ideología sionista, que fue darles el territorio de Palestina. Les marcaron un territorio a la fuerza y porque ellos se les antojó, porque ellos eran el pueblo civilizado, supuestamente los occidentales, decidieron que los palestinos tenían que compartir su territorio con los israelíes, que a pesar de que tenían sí asentamientos en esta región, no eran predominantes, pero evidentemente empezaron a ganar fuerza y en contra del pueblo palestino sin preguntarles, les impuso las potencias occidentales que tenían que compartir su territorio. Y a ellos no se les reconoció como un Estado palestino, pero sí al Estado de Israel. Y pasaron muchas cosas, pero no voy a platicar en este video todo ese contexto porque no hay contexto que justifique la masacre que está llevando a cabo Israel. Pero eso sí, nos quiere hablar de los terroristas de Hamas y que son el ISIS y muchas otras estupideces que su primer ministro ha dicho y que Donald Trump, ese hijo de puta, también las ha repetido y que supuestamente tratan de visibilizar en ciertos medios supuestos atentados en favor de Palestina en contra y que ellos marcan como antisemitismo.
estos actos que son utilizados para un discurso en concreto, principalmente de Israel y de algunos líderes mundiales como Donald Trump, para hablar de antisemitismo y también pues de manifestaciones y justamente referidas como pues pedir la liberación de los rehenes por parte del grupo paramilitar de Hamas. Todo eso ayuda al discurso, pero lo centran este tipo de personas y estos gobiernos, con el único fin de crear un, una estigmatización en contra de los árabes, de los palestinos más específicamente, que pueden ser compuestos por muchas otras variedades de religiosos. Y creo que debemos de ya sentar esta idea de que el ser árabe o musulmán no es sinónimo de terrorista y no tienes que estar estigmatizado ni ser perseguido por ser perteneciente a esta etnia o a esta religión. Debemos de sacarnos todo lo que nos habían contado de esta región y más importante aún, importarnos por la vida. Que la vida, la libertad, la justicia para el pueblo palestino sea lo más importante, para los miles de inocentes que han sido asesinados, que están siendo torturados, que no pueden ni siquiera alimentarse y beber algo de agua, que no tienen los suministros ni las instalaciones mínimas para llevar a cabo una vida rutinaria. Y es que ahora el pueblo palestino está siendo condenado a vivir de manera deplorable porque Israel lo ha dicho tal cual, ya su primer ministro y su secretario de defensa, un Estado palestino es un riesgo para Israel, pero es un riesgo para sus intereses, porque ellos quieren controlar toda la región. Ellos quieren quedarse con todo el territorio que les pertenecía a los palestinos y lo peor es que lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 solo fue utilizado como excusa para que ellos llevar a cabo y ejecutar su guerra de conquista. Porque hablan de Hamas, pero en las últimas semanas ya Israel está ocupando cada vez más e instalando nuevas colonias de israelíes en Cisjordania. Que Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que fue creada además por los occidentales, los europeos y estadounidenses, supuestamente para darle un gobierno a los palestinos, pero no reconocerlos como, como un Estado. Pero este gobierno palestino, que no tiene nada que ver con Hamas, que Hamas está en la zona de la Franja de Gaza, pues el territorio de Cisjordania está siendo el colonizado. Entonces, que explique Israel por qué carajos está en una guerra supuestamente con Hamas y que su problema es con Hamas nada más porque representan un peligro para su población y sí lo han sido, pero porque ellos han estado invadiendo el territorio palestino y por otro lado están invadiendo y colonizando Cisjordania. Entonces, no se trata de una guerra por la protección y su seguridad nacional, se trata de conquistar todo el territorio palestino. Y para ello tienen que asesinar a todos los palestinos, porque esa es su idea, porque tanto las potencias que inicialmente habían estado apoyando a Israel y que Estados Unidos lo sigue haciendo, pues nunca le preguntaron a los palestinos qué hacer, nunca se interesaron en llegar a acuerdos, aunque sea económicos, pagarles por su territorio. A ellos simplemente se les impuso que ahí iba a ser Israel y sabían que tenían que hacer una limpieza de y una avanzada en el territorio cada en un plazo. No se sabía cuánto, pero era obvio que iba a pasar eso y ya lo están diciendo incluso abiertamente. Ahora, Greta Thunberg, esta activista ambiental que ha entendido todo además perfectamente. No hay justicia ambiental sin justicia social y hay que levantar la voz porque esto es lo que yo ya decía en mi anterior video que me presentaba yo personalmente. Ya no podemos quedarnos con las luchas de grupos sociales ni con ciertas luchas, por ejemplo, del medio ambiente en este caso. Ya no basta, todas tienen que estar relacionadas, tienen que estar unidas
para que logremos una justicia real. Y en este caso, si no levantamos la voz y si no decimos tal cual lo que está sucediendo contra los palestinos, que realmente el Estado terrorista es Israel, entonces estamos siendo parte de esta masacre. Si tú has guardado silencio, si tú prefieres seguir subiendo fotos de tu vida absurda y banal, pues está muy bien. Pero creo que la humanidad ya no está en estos momentos para que nos quedemos callados y que no tengamos ni siquiera 5 minutos para mencionar en una maldita red social lo que está ocurriendo y condenarlo tal como es. Porque entonces el silencio se vuelve aliado de los asesinos, de los opresores, de aquellos que tanto supuestamente criticamos, de un sistema que nos está devorando, porque a diferencia de muchas veces la ficción en las pantallas o en la literatura, que vemos que una persona, un hombre o mujer, controla y vaya, es un fascista dictatorial, en nuestra vida ya estamos en un sistema que nos oprime, porque son diversos líderes, pero todo se conjuga en una sola eh, forma de controlarnos, que es un sistema, principalmente el capitalista, el que nos tiene controlados, pero que ha sido un sistema quizás por muchos años que ha estado oculto, que ha permitido que hombres principalmente tomen el control, pero también ciertos países, ciertas etnias tengan ese control, los europeos. Entonces, si nosotros no estamos actuando en contra del sistema, somos parte de la opresión. Entonces, tenemos que atacar todas las estructuras que aportan y que soportan a esta superidea. Entonces, em, si tú consideras que esto a ti no te afecta, si tú crees que tienes que ser alguien alejado de la política porque no la entiendes, pues entonces eres un cómplice, además de asesino, un idiota. Si tú crees que y quieres seguir creyendo que los árabes y musulmanes son terroristas y que por ello, incluso desde el pequeño bebé que nace, que no tiene nada, ni puta idea de lo que es esos conceptos, tiene que ser condenado, entonces tú eres un idiota y un asesino. Porque no entiendes todo lo que está pasando y no entiendes el problema principal de esto, que no se trata solamente de hablar de si son terroristas o no, de quién ha hecho qué o qué cosa, se trata de que un Estado muy poderoso está matando a miles de personas, le está condenando por sus únicos beneficios, por su simplemente egoísmo, por su ambición excesiva. Y es que eso es lo que nos lleva a este sistema, que todo sea, el que tiene el poder quiere más, no se detiene. Y si nosotros permitimos que ese monstruo se siga alimentando, entonces nos va a oprimir en algún momento a nosotros. Si tú crees que estamos muy lejos de eso, pues déjame decirte que eres un imbécil, porque en algún momento nos va a alcanzar y nos está alcanzando en todas las latitudes del planeta, nos está alcanzando este sistema, porque aunque tú creas que eres libre, realmente todo el engramaje del sistema te mantiene absorto, ya sea en las redes sociales, ya sea en el entretenimiento, en tu forma de trabajo, más bien el trabajo y la educación que has recibido también es parte del sistema que te tiene absorto y que te va a minimizar, porque no te va a permitir realizarte tal como eres. Así que te pido que reflexiones y que no seas apático. La indiferencia es el peor enemigo. No puede, no nos permite como humanidad avanzar, realmente ser civilizados, que eso es supuestamente lo que tanto pregonan los idiotas de los yanquis. Ese país de las libertades que está sufriendo justamente muchas movilizaciones contra su presidente inútil. ¿Por qué? Porque está atentando contra las libertades. Y también no debemos olvidarnos de Rusia y Ucrania, cómo el pueblo ucraniano está sufriendo porque las potencias de Rusia y los occidentales pues no quieren para este conflicto, no quieren perder, lo voy a reiterar, no quieren perder y en medio están sometiendo a un pueblo, a miles de inocentes como pasa en Palestina. Porque independientemente de cómo sea Hamas y el régimen que quieren instalar, que es el Islam,
Eso no impide que quizás miles también están en contra, que son mujeres que están siendo sometidas, niños que no van a poder crecer y desarrollarse libremente, porque además si crecen odiando al de enfrente es porque el de enfrente los obliga a vivir en un ambiente de violencia y de precariedad. Entonces dejémonos de las estupideces y preocupémonos para construir un mundo mejor y sobre todo alzar la voz en favor de la vida. Nunca podemos condenar a miles de inocentes por ciertos actos que han cometido algunos grupos, y mucho menos justificar el genocidio. Si tú has estado dormido, te pido que reacciones, te pido que critiques y que abras tu mente a todo el daño, a todo el dolor que sufren todas las personas, que no seas ya tan egoísta, porque en la vida y en este momento tan específico de la humanidad, necesitamos algo más para ya romper todo este sufrimiento que como sociedad llevamos sofocándonos, que nos lleva minorizándonos y que no nos permite avanzar a algo más allá. Te pido que reflexiones y sobre todo que actúes desde tu pequeña vida, que sonrías, que trates bien a los demás, que por lo menos levantes la voz cuando esas personas oprimidas pues exijan sus mínimos derechos. Pero si te mantienes dormido, entonces serás cómplice. Te merecerás ser oprimido, te gustará seguramente ser oprimido, eres seguramente una persona egoísta, de pocos valores y además un cómplice de los asesinos y de los nuevos nazis. Nos vemos en la próxima.